Oye, ¿no se escucha? Yo también ando cansado. Sí. Aparte de que como propósito de la de usted, ni la he mirado. Usted. Bueno, 2, 4, listo, ¿para qué? No, voy, el que tengo, no. 4, 4, 1, así la alternando la otro rodilla. curso lo hice 2. Un curso que tengo 53 alumnos y el cálculo multivariado. Escriben hasta de la oreja. Papá alternando 4, 4, 1, 4, 2. 4, 4, 1. ¿Rodilla? No, está 3, 8, 3, 9, 4, 4, 1. 3, 8, 3, 9, 4, 4. Los marcos felicitan de casa. Hasta cagado estamos para sentar un trecho. Llorando, mira, mami, me fue bien. Ahora sí podemos empezar. Igual se la hace. No, es que el lunes, martes, los miércoles no he parado. Los días, los ratos que no tengo clase, reuniones. Y en medio, entre reunión y reunión, tratando de revisar las cosas. Por la fecha, imagino, ¿no? Sí, la fecha de cierre ya. estaba en cuestión. No, me metieron en muchas cosas, así que no. Fecharon. Así que a descansar los voy a rajar a todos, cosa que no tenga que tomar examen. Entre 8. Al revés, ¿te gustó eso? Entre 8 para allá. Ah, no, pero No, con un cuatito. No, pero si así puede por lo menos llenar la. y así y si pasamos todo y nadie hace el examen, mejor. Y si se Sí, ahorra, pero tengo que poner números más grandes. ¿Cuánto más? si la ayudamos, lo revisamos nosotros los exámenes. También. Claro. Le caí bien. Ya, ahora sí. ¿Se escucha, Wilson? Oye, hay mal, no pasó lo uso. Hay dos personas que tienen el mismo número. No, sí, te he comentado 2 veces. Ya, No voy a hacer comentario. Vamos, dije sucesiones, en realidad objetivo es serie, pero tenemos que partir con sucesiones porque de ahí se construyen las series. ¿Sí? ¿A qué se le llama sucesión? A un conjunto de números. ¿Sí? O sea, es más, dame un número. El 3. Ya, no estoy pidiendo la nota. Un número. Un 6. No sean tímidos. Un número. 15. Un número. Ahí está la Más realista. 15. 15. 15. Ese es un hombre que vale 7. 7. Está tímido. Ya, ¿y el último? 9. 9. Oh. Ustedes no cuentan. No importa su opinión. No. Es que en realidad podría haber tomado 3, 4 números, pero para qué. Esa es una sucesión. ¿Estamos? Es un conjunto de números. Ahora, obviamente esa sucesión o ese tipo de sucesión no nos interesa. ¿Pero por qué no nos interesa? Porque no tenemos justificación de la creación de esos números. Fueron los números que se les ocurrió a ellos. No hay una ley de construcción, no hay una justificación de que ese número esté y no 8. ¿Sí? En matemática interesa, ¿no es cierto?, que haya una justificación o una ley de construcción de las cosas. ¿Sí? Distinto es que yo ponga 1, 0,5, 0,25, o no sé cuánto es el otro, 0,125, etc. Esa
También es una sucesión igual que la otra, pero esa sí podría tener interés. Aunque no lo aprecien, tienen una ley de construcción. ¿Eso porque va decreciendo? ¿Porque va decreciendo? No. Un patrón. Tiene una ley de construcción, un patrón, una fórmula de construcción. Si ustedes observan, no todos se dan cuenta cuál es. Bueno, esa es una de las dificultades que vamos a tener, encontrar cuál es su ley de construcción, o como se dice y que vamos a decir después, cuál es su término general, de dónde salen esos números. ¿Sí? La mitad de la mitad. Dividido, sí. En la mitad de la mitad de la mitad. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces tenemos dos cosas. Nos interesan las sucesiones que tengan una ley de construcción. Ahora, esa ley de construcción como esa, ¿no es cierto? Finalmente uno mirando, se le puede ocurrir qué es lo que es. Hay una que simplemente no se le puede ocurrir. Y no es porque ustedes no puedan, es porque la ley de construcción es muy compleja. ¿Sí? Y no es que yo la mire y se me ocurra, tampoco, lo más probable es que a mí tampoco se me ocurra ninguna de esas. Claro, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Decirme cuál es su ley de construcción. Es como un ejercicio lógico, ¿no? No, sí. Cuando yo tengo una sucesión, lo primero que tengo que hacer es mirar si hay una ley de construcción asociada. Si no hay una ley de construcción, no me interesa, matemáticamente. A eso voy. ¿Sí? ¿No? Y la ley de construcción no necesariamente es una fórmula, podría ser un concepto. ¿Sí? Por ejemplo, una ley de construcción sea que los números sean, por decir algo, y que no van a ver que hay una relación entre ellos, es número de población en una ciudad por año. Se fijan, o sea, un año podría haber 100.000, al otro año 120.000, al otro año, si se cortó la luz, 200.000, al otro año 200.000, ¿sí? O sea, no hubo crecimiento ni nada. Pero hay una ley de construcción, una justificación de los números. Y esos números son los que nos interesan. ¿Cuáles son uno de las sucesiones más aleatorias que podríamos encontrar? Por ejemplo, los precios de las acciones. Han visto cuando muestran las noticias que las acciones IPSA y todas subieron, bajaron, y muestran un gráfico, una cuestión así que parece electrocardiograma. Claro, si uno mira, esa es una sucesión. Tiene una ley de construcción, una justificación, que es el precio de la acción diaria, mensual, etcétera, por año. ¿Sí? Pero si uno mira los números, no encuentra nada. ¿Sí? Pero si tiene una ley de construcción, sí me interesa esa sucesión. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar su comportamiento. ¿Vamos? Ahora, nosotros no vamos a pensar en esas sucesiones, vamos a pensar en sucesiones netamente matemáticas que tengan construcción o algo. Lo primero que nos vamos a poner de acuerdo es que este va a ser, cuando yo escriba una sucesión, tengo que respetar el orden. Es el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Esa es una sucesión que tiene 6 términos. Este tiene 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Una de las cosas, estas se llaman sucesiones finitas. Nuestro objetivo es estudiar matemáticamente sucesiones como esta, pero infinitas, que tengan infinitos términos. Esta de por sí, yo podría seguir poniendo números, ¿no? Porque lo único que tengo que hacer es dividiendo este por el anterior. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una sucesión finita, que no significa la delgadita, ¿ya? Que tiene un número de términos fijo, lo anoto así. Y cuando quiere indicar que es infinita, que tiene más, le pongo 3 puntos. Entonces con eso indico todos los números que necesita
reconstrúyalo, escríbalo hasta que encuentre el que necesita. ¿Sí? Bien, como el primero, el segundo y el tercero, yo no puedo intercambiar esto porque deja de ser fiel a la regla. ¿Se fijan? O sea, segunda cosa, una sucesión, yo no puedo jugar con el orden de los números. Si me dicen que este es el primero, ese es el primero. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo escribo una sucesión genérica, ¿qué significa genérica? Que represente cualquiera, la escribo así. A su 1, a su 2, a su 3, a su 4. Cuando quiero que sea una sucesión de 4 términos. Si quiero que sea infinita, la indico así. ¿Sí? Bien, como la especialidad de los matemáticos es ser eficiente y dejado de la escritura, ¿cómo escribimos más corto eso? Decimos así. A su i. Y el i le damos el valor del 1, si es finita, hasta n. O si no, a su i, en este caso, ¿no es cierto? Esa, si fuese finita, sería desde 1 hasta 4, que tiene 4 términos. Si yo quiero esta, entonces digo desde i igual 1 hasta infinito. Entonces, esta es una sucesión finita y esta es una sucesión infinita. Genérica. ¿Qué significa genérica? Que representa cualquiera. ¿Sí? Y la letrita, la que yo quiera, la que a mí me gusta. ¿Sí? Profe, disculpe, Wilson dice que uno escucha la clase. Chuta. ¿Viste? Si yo tenía razón. ¿Lo enseño? ¿Qué va a hacer Ahora, La pregunta. Wilson. Chuta, pero no te había repetir tú. No, cortito. Ese fue. Sucesiones son conjuntos de números. ¿Sí? Esta es una sucesión finita porque tiene un número de términos. Llega hasta ahí, tiene 6 términos, no tiene más. Esta es una sucesión infinita. Yo mostré 4, pero los 3 puntitos me dicen que hay más. ¿Cuántos? Caleta, todos los que tú quieras. O necesites ver. ¿Vamos? ¿Ya, Wilson? No tengo imágenes, estaba escuchándolo. Está pegado. Está pegado. No, esa es la... No digas que le digo por de nuevo. Ahora escucha. Ahora ve, pero no escucha. Ah, no. Gracias, jefe. No, es la internet aquí que está. ¿No pagaron la cuenta? Profe, se apaga y enciende la cámara. No, si la cámara que está pegada. La pantalla en negro. ¿Sí? A pegar la pantalla a pegarla. Se ve enviar por ahí. A ver, espérate. Ahora te lo yo. No están los cables más bellos. Puede ser. Profe, si lo dejamos directo, como preferís. Ya, eso, sí. Preferimos a eso. No, pues el cable. No, pero la otra vez. Pero es el enchufe, es el... Aquí donde está el otro. El problema es que había cosas. Estudiar con eléctrico, profe, ¿no tiene? Está de prueba. El título es el
Pero parece que ese terminal, ese lado el que está... Mira, está funcionando. Ya hay que decirle igual... No habían dicho que ya está funcionando. Ya. ¿Ah? Ahora no veo yo. Ahí salió el aviso. Ahora Wilson puede ver la pantalla. Dice. Ya, ahora sí, Wilson, vamos. Ya. Entonces, lo que dije, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se ve esta parte? Sí. Sí. Nosotros anotamos así una sucesión genérica. ¿Sí? Esa sucesión que tiene 4 términos lo anotamos así. Eficiencia. A su I, con I igual desde 1 hasta 4. Entonces ahí anoto el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Todo aparte. ¿Sí? Cuando quiero expresar una sucesión genérica infinita, le pongo coma y le anoto 3 puntitos que continuaba ya. Y ahí el hilo cierto va a ir desde 1 hasta infinito. Eso significa una sucesión infinita. ¿Sí? Importante, el ASU 1 no lo puedo intercambiar con el ASU 2 porque podría romper la ley de construcción. ¿Sí? ¿Ya? O sea, si ese es mi primer término, ese es mi primer término. No lo puedo jugar con el orden. Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, considerar solamente los términos impares. ¿Sí? Y ya empieza el regla matemático. Por ejemplo, los infinitos solamente los impares. O sea, debería considerar el 1, el 3, el 5, el 7. Bueno, lo anoto así. Todo lo hago 2i menos 1, con i desde 1 hasta infinito. Cuando i vale 1, esto es 1. Cuando i vale 2, este es 3. O sea, construyo los índices impares. ¿Como agrupar? Teniendo la ley de construcción. Claro, y es por eso importante que el segundo es el segundo, si no me voy a saltar otro. ¿Sí? Sí, es para generar los impares, desde 1 en adelante. Dale valores al i. Si i vale 1, ¿cuánto te da? Si i vale 2, ¿cuánto te da? 2 por 2, 4, menos 1, 3. Si el i vale 3, ¿cuánto te da? 3 por 2, 6, menos 1, el quinto. Estoy generando los números impares. Si yo quiero contar solamente los pares, 2i. Con i desde 1 hasta infinito. Si i vale 1, tengo el segundo. Si i vale 2, tengo el cuarto. ¿Se oiga? O sea, eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque no he perdido el orden de mis números. ¿Sí? O sea, nadie me prohíbe ni me castiga que yo tome una parte de ellos. De por sí, aquí tengo una solución infinita, que es esta. Y yo quiero tomar en cuenta, supongan ustedes que me interesa, estos son números asociados a meses. Y yo quiero mirar los últimos 4 meses de un año. ¿Cuáles serían los últimos 4 meses? ¿Sería el octavo, el noveno? No, sería el noveno. Onceavo. Correcto. Entonces, como digo, lo hago i, pero con i desde 9 hasta 12. Y luego los últimos 4 meses. ¿Me
¿Me sigue? Sí es. O sea, pero siempre respetando el orden de los números. ¿Estamos? Bien, esa es una sucesión. Ahora, como dije yo, las sucesiones que nos interesan son las que tienen alguna ley de construcción. ¿Y qué va a ser para nosotros una ley de construcción? Una fórmula para generar. Y aquí se ve los bloques, ya me lo vamos a volver aquí. Así que, oh, Wilson. Ya vimos, ¿no es cierto?, que el 1, el 1,5, el 0,125, etcétera, era una sucesión donde tenía, y encontramos la forma. Yo puedo decir, el término general de mi sucesión es, por decir algo, 10 menos n partido por 2n. Ese es mi término general. El término general. ¿Cuál es la sucesión? Entonces empiezo a darle números al n. Si n vale 1, ¿cuánto voy a tener? 9,5. Si n vale 2, voy a tener 8 cuartos, que en realidad eso es 2. ¿Sí? Si n vale 3, 7 sextos. ¿Sí? Y ahí el último. Usted hace hasta 50 en la casa. Si n vale 4, serían 6 octavos. 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Miren estos números, a pesar de que tienen la fórmula. Pero miren aquí nomás, los números. ¿Se podrán imaginar la fórmula? ¿Se le ocurriría a alguien construir esa fórmula? No. Y esa es una de las partes de la dificultad de matemáticas. Normalmente cuando yo obtengo una sucesión de números, el primero, ¿tendrán alguna relación? ¿Tendrán alguna ley de construcción? Una vez que me convenzo, ¿cuándo va a ser eso? Cuando encuentre su ley de construcción. Pues. Y en esa podemos estar todo un mes deseando y no la vamos a encontrar, ¿no? Entonces, es un problema. ¿Sí? Ojalá tenga una asociación con ley de construcción. No se preocupen, a ustedes se les va a dar la ley de construcción. ¿Sí? Porque no es el interés de encontrarse. ¿Cuándo yo voy a buscar una ley de construcción? Cuando sea una asociación extremadamente importante y necesito estudiarla. Y ahí me voy a machaquear y voy a buscar técnicas y fórmulas para encontrar su ley de construcción. ¿Me siguen? ¿Estamos? Pero a ese nivel es la dificultad de trabajar una asociación si yo la desconozco. ¿Todos han escuchado la sucesión de Fibonacci? Que tiene un montón de aplicaciones, ¿o no? Ese es el cacho de nombre, pero ¿en qué consiste exactamente? No, sí, pero han escuchado Fibonacci. Sí. Bueno, hasta en las noticias sale. Lo veo en la noticia. Puro Jackson. Hasta dije, hasta. Con la iglesia. No, azótate. De por sí hace 2 años atrás, una niña encontró o se dio cuenta de una asociación, un fenómeno, la sucesión de Fibonacci, que es sumamente importante, que justificó la razón de algunas cosas sobre las plantas. Que las hojas de los árboles salen en sucesión de Fibonacci. Fibonacci es una sucesión que no es, o sea, si uno no la ha visto, si no ha mirado los números, nunca se habría dado cuenta. Es una sucesión de partida bien especial. ¿Cuál es esa? Que se dan los primeros 2 números. ¿Sí?
y los otros se construyen a través de estos. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta sucesión, lo primero se repite y después aparece el 2. ¿Por qué? Porque lo suman. Después el 3 y después el 5, porque va sumando los dos últimos. ¿Ya? Esa sucesión tiene nombre, en realidad apellido, por el que la desarrolló, y es porque tiene mucho interés en muchas cosas, en biología, etc. ¿Y de dónde salió la idea de la cruza de los conejos? Una reproducción. Ustedes saben que los conejos tienen hartas crías, ¿sí? Pero él observaba eso y trataba de entender algunas cosas. Y supongan ustedes, en cualquier ser vivo, una pareja, ¿sí? Después tienen una cría y tienen 3. ¿Se fijan? Después esos 3 tienen una cría, etcétera, y de ahí empezó a ajustar una relación. ¿Ya? No es exactamente, pero de ahí nace la idea de él. Trató de interpretar un fenómeno natural matemáticamente. ¿Ya? Bueno, lo que les contaba, la niña se dio cuenta que las hojas se distribuían como en sucesión de Fibonacci. ¿Ya? No estoy seguro, no me acuerdo mucho, pero creo que en alguna especie de árbol o qué sé yo, que ponía una hoja, después ponía 2 hojas, después ponía 3 hojas, y la justificación que se encontró es que las hojas nacen en sentido de orientación al sol, para que le entre el sol a todas las hojas. Y esa es la distribución que hacen las hojas. ¿Ven? Que no es menor. ¿No? Y así, hay un montón de aplicaciones de eso. Pero ahí tiene una sucesión bastante compleja que a nadie se le va a ocurrir mirando los numeritos. Ah, no, si eso es esto. ¿Sí? Ahora sí, ustedes saben que lo que hice, la miran y la reconocen, ¿o no? Sí. Ah, pero ya se terminó el chiste. Claro, porque la conocen, ¿se fijan? Ustedes saben que va haciendo la suma. Si no, y lo que descoloca es que parte con 2 1, cosas de ese tipo. ¿Sí? También aparece una figura geométrica aquí, como el caracol. Que es el caracol, que es la correcta. Por eso, hay un montón de aplicaciones o permite justificar un montón de cosas. ¿Sí? También permite, no sé usted, hay mucha gente trabajando en todas las áreas y en muchas áreas muy finas en los estudios aparece la matemática. Hay un japonés que estuvo hace un año atrás, parece que sacó ya un artículo, estudiaba unos caracoles de mar y se dio cuenta de un fenómeno, un comportamiento, y tiene una sociedad, una estructura social. ¿Sí? O sea, los caracoles no crecen así nomás, van en jerarquía y van creciendo y van construyendo una cuestión, y tiene que ver con la sucesión de géneros. Ahora, esa estructura se puede llevar a la sociedad y demuestra la justificación del comportamiento social del ser humano. ¿Sí? También hay un estudio del comportamiento social, de la movilización de la gente. ¿Y eso cómo lo obtuvieron? En las salidas de los estadios. Ahora con los drones sacaban fotos y cuando sale la gente hace figuras bien determinadas. Y esa figura es el movimiento de la circulación de la gente. Y hay un montón de respuestas que no sé si a esta altura la habrán logrado responder o no, pero la respuesta es: ¿quién sigue a quién? Es natural el comportamiento social, es genético, viene en el ADN el que formen esas figuras que, o sea, nadie sigue a nadie
pero todos siguen el montón. Po. Y el comportamiento del montón es dar formas, figuras, curvas, etc. Aunque tengáis la salida del estadio toda libre, pero los compadres se mueven así. ¿Ya? Y va una curva va encerrando la otra, entonces hay un comportamiento social marcado. Y usted diría, ¿a quién le interesa eso? Compadre, ¿dónde pone el negocio? ¿Sí? Si todo va para allá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, son importantes las acciones. Nosotros no vamos a hacer esa cosa. Vamos a generar soluciones que se nos ocurran a nosotros, sobre todo a mí no. ¿Sí? Pero es importante entender y practicar eso. ¿Sí? ¿Ah? Y las series. Bien, en serio. Ahí hay unas sucesiones. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo eso que dije está ahí con chársela y todo, pero incluso dije más, ¿sí? Porque la lectura a lo que entra es más fácil de decir, ¿sí? Bien, ahí hay una sucesión, ¿no es cierto? La primera, la sucesión es que es n. Ahora, si todos estamos hablando del mismo contexto, si ustedes se fijan en la primera ya, dice n y no puse el índice como la que yo noté con el n desde 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos hablando del tema de soluciones, se subentiende que eso, y si no digo nada, es infinita. Si yo quiero hacer notar que es finita, que toma desde un punto a otro, o que toma una parte de ella, como decíamos, los pares, los impares, entonces lo marco. ¿Sí? Si no marco nada, estoy hablando que el índice parte de 1 y es infinito. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento el índice no necesariamente parte de 1, podría partir de 2 o de 0 o de menos 1, ¿me entiendes? Y ahí uno tiene que especificar. ¿Sí? La segunda, lo mismo. ¿Sí? No se dice nada, entonces parte de 1. Y aunque ya a mí se me quiera ocurrir que parte de 0, no sirve. ¿Por qué? Porque estaría dividiendo por 0. ¿Sí? Lo natural es de 1. Si yo quiero hacer notar una diferencia, lo hago. La tercera es como la que le decía yo de Fibonacci. Yo marco el primero y con eso construyo los otros. ¿Se fijan? Todos los siguientes son a través del anterior. ¿Sí? Como la de Fibonacci, que el tercero depende de los dos, el cuarto depende de los dos anteriores. ¿Se fijan? Aquí, ¿no es cierto? El siguiente depende del anterior. Depende de lo que obtuve, yo construyo el nuevo nombre. Ahí en la segunda aparece el n-1 partido n. ¿Sí? En la sucesión del Fibonacci, buscando, aparecía eso mismo, pero siempre daba 1,6. ¿Sí se hace? Pero esa es una aplicación de Fibonacci. Eso es cuando tomo un término de esa forma. Sí, correcto. es la misma, siempre anda Claro. 1,6. No sé si... La una es importante, ¿sí? Claro, pero la sucesión de Fibonacci es esta. De ahí tú le aplicas. ¿Y cómo la escribes? Como a su 1 igual 1, a su 2 igual 1 y a su n igual n menos 1 menos n menos 2 partido, no, la suma. ¿Sí? Y si a ese término le cambia el número, le pone s, como dice tú, da una solución constante. Lo que pasa es que eso interesa en qué. En que a pesar de no ser una sucesión de la familia conocida, son sucesiones aritméticas, que la gracia es que su distancia es constante, esta tiene una forma de aritmética, pero no tiene el comportamiento de una aritmética. Entonces una excepción bien extraordinaria. ¿Sí? Bien, pero ahí tienen sucesiones. ¿Qué nos interesa? Un comportamiento importante porque el cuento. Las series, ¿qué es lo que son? Es la suma de los términos de una sucesión. Palabras. En simbología,
si yo tengo una asociación A sub n, una serie es la suma de esos términos. ¿Sí? O sea, si yo tengo esta asociación, para no hacer tanta, esa, la serie va a ser 9 medios más 2 más 7 sextos más 3 cuartos. La suma de los términos. ¿Sí? Bien. Si yo sumo infinitos términos, ¿qué espero yo? Que la suma sea infinita. Pero hay una excepción. Cuando este término tiende a cero, cada vez va aportando menos a la suma y al final la suma va a tender a un número. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El concepto de convergencia de la serie. Cuando una serie converge, cuando el límite del término final, o sea, ¿cuál es el último mirando al infinito? No se olviden, el límite, ¿qué es lo que decía? Era observar en el infinito. Entonces, si yo le calculo el límite a esta asociación, voy a mirar al infinito, ¿cuál es el último número? Si ese número existe y da un número, entonces la asociación converge. Vamos, corta. Esta sucesión, que fue la que vimos, ¿no es cierto? 9 medios, etc. ¿Convergerá? ¿Qué es lo que necesitamos? Calcular el límite cuando n tiende a infinito. ¿Eso es qué es lo que significa para el sentido común? Es mirar el último número. Yo sé que es infinito, pero lo voy a mirar allá. ¿Cuánto da? De a sub n. O sea, es el límite cuando n tiende a infinito de 10 menos n partido por 2n. Lo voy a poner ahí para que sea bonito. ¿Qué es lo que estoy calculando? Un límite al infinito. Ustedes aprendieron límite. ¿Cómo se calcula un límite al infinito? Hay que multiplicar por el exponente. No. Se deriva. No. A veces cuando es. No, Sí, ese es sí, el por el otro. mayor exponente. Ese es 0 partido por 0. Pero el infinito, Sí, bueno, tendrías que demostrar que es infinito partido por infinito. ¿Se racionaliza? No, se diría por el mayor Racionaliza exponente. cuando tengo raíces. Se divide por la mayor potencia. Por eso te fue mal. Entonces ya, 10 partido por n menos n partido por n es 1 partido por 2. Porque me queda n partido por n, ¿o no? Y aquí, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0. O sea, este límite vale menos un medio. Cuando el límite existe, la solución converge. O sea, esta solución converge. ¿Qué significa eso? Que en algún momento va a terminar sumando siempre el mismo número. Y quizás yo podría encontrar cuál es la suma total, porque tengo control. ¿Sí? Si la sucesión no converge, quiere decir que siempre hay un número que no lo puedo controlar, así que jamás voy a poder pensar en calcular cuánto es la suma de todos los términos. ¿Me siguen? Ahora, ¿cuál es el ideal? Que el límite sea 0, o sea que en algún momento deje de aportar a la suma. ¿Sí? Pero ese es el concepto de convergencia de una sucesión. Cuando el límite existe, se dice que converge. ¿Sí? ¿Qué nos va a interesar? Todas las sucesiones que convergen a 0, porque ahí dejan de sumar términos. ¿Sí? Ahí tienen otra. Vean si converge o no. Esa solución. Ya, vamos, no fue no. ¿Qué salió?
No hay ninguna cosa extraña ni nada, es calcular el límite cuando n tiende a infinito, ¿me siguen? Y ya sabemos la técnica, ya la recordamos. O sea, es más fácil que le pregunte un límite, ¿no es cierto? Porque en un límite tengo que cachar qué es lo que tengo que hacer, tengo que racionalizar. No, aquí, calcular nomás. Límite cuánto. ¿Voy a andar? ¿Agrandar? Oh, yo estoy mal, pero está complicado. Uno no ya veo. Oh, ahí. Sí. 2, mira, hasta yo lo veo sin lente. 2n cuadrado, no, menos n, menos 1 partido por 5n cuadrado más n menos 3. Ahora, si ustedes le empiezan a dar números al n, el 1, el 2, ¿me siguen? Van a encontrar una versión y eso no ¿de dónde se le va a ocurrir a uno esa fórmula? ¿Se fijan? Entonces, no es preocupante para nosotros eso por ahora. ¿Ya? ¿Converge o no converge? Sí, hombre. Converge. ¿A cuánto? Por lo que me dio, uno partido. No. Ya. Tiene que darle 2 quintos. ¿No? Sí. 2 quintos. Clarito. Ah, sí. Si, ¿cuál es la mayor potencia? N cuadrado. Tengo que todos los términos dividirlo por n Sí. cuadrado. Es verdad. No, pero ¿por qué es? No, si no. ¿Por qué te dio otra cosa? Me dio. ¿Otra cosa? Chao. Nos fuimos, Rubén. Límite cuando n tiende a infinito de. ¿Y cuánto es 2? N cuadrado Menos menos n, n menos 1. menos 1. 5n al cuadrado más n menos 3. Ya, eso va a ser. El límite cuando n tiende a infinito tengo que dividir arriba abajo por n. O sea, 2n cuadrado partido por n cuadrado menos n partido por n cuadrado menos 1 partido por n cuadrado. Y abajo me queda 5n cuadrado partido por n cuadrado más n partido por n cuadrado menos 3 partido por n cuadrado. Eso va a ser, simplificamos me da 2, simplificamos me da 1 partido por n, y ahí no hay nada que simplificar. Abajo, simplificamos me da 5, simplificamos me da 1 partido por n, nada que simplificar. Cuando n tiende a infinito, eso tiende a 0, eso a 0, eso a 0. ¿Y qué es lo que me da? 2 quintos. Sí, insisto, calcular el límite de una sucesión no es complejo de ver. ¿Dónde podría estar la idea? Igual que en cálculo, que tengo una raíz arriba y abajo no, entonces tiene que entrar al cuadrado, ¿se acuerdan? La potencia mayor, esa cosa. Bien, una observación sumamente importante. Esta sucesión, 1 más 1 partido por n, todo eso elevado a n, la que está abajito en la observación, esa es una sucesión sumamente importante, porque el límite de esa sucesión es e, el número e. Aunque no se ve por dónde, el número es e. ¿Ya? Pero es la sucesión. ¿Qué significa eso?
lo mismo que esta. Bueno, esta, ¿cuánto dio el límite de esta? En un medio. Menos un medio, ¿sí? ¿Qué significa? Que mientras más grande le dé el valor a n, más se va a parecer a menos un medio. Miren, por favor, antes que veamos la otra. Por favor. No lo hago con esta porque hay mucho que evaluar. Esa es más fácil, ¿sí? Pero el mismo comportamiento. Para n igual 1, ¿cuánto me daba? Dijimos 9 medios. Para n igual 2, ¿cuánto me daba? 8 cuartos, eso es 2. 2. Para n igual 3, 7 sextos. Para n igual 4, 6 octavos. 7 sextos. 6 octavos. 6 octavos, o sea, 3 medios. No, 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos. ¿No? Sí. Para n igual 4, eso es 6 octavos. 3 cuartos. Eso. Bien, ¿cuánto es esto? 4,5. Ese es 2. ¿Esto es cuánto es? 7 sextos. 1,16 periódicos. ¿Esto cuánto da? 0,75. 0,75. Fíjense que cada vez el número va achicando. Nos vamos a soltar un poquito. Supongamos que n vale 100. ¿Cuánto me va a dar? 10 menos 100 menos 90 partido por 200. ¿Cuánto es eso, máquina infernal? 0,020. Menos No. Menos 0.45. Ahí sí, menos 0,45. Ya, y el último, ustedes lo hacen hasta 10.000 en la casa. Si vale 1.000, serían 10 menos 1.000. ¿O cuánto es eso? Menos 990. Negativo. Menos 990 batido por 1.000 por 2.000. ¿O no? Calculadora podríamos simplificar, pero no vale la pena. Menos 0,0 no puede ser. Menos 0.495. 495 Sí. Sí. no me gusta. No. ¿Por qué no? Si se va haciendo más chico. Menos 990 dividido por 1000. Sí. Sí, pues, el negativo, a medida que se va amplificando, va disminuyendo el valor. Pues. 0. 495. Está completo. Tirarlo. J 0.495. Es que podría ser, no, es que no debería ser oscilante. Ahí paso por lo Pero ¿cómo oscilante, profe? Si va bajando. Oscilante Sí, pero, que sube, que baja, sí, que sube. pero todo ha sido bajado continuo. Sí, pero de 0,75 Porque es negativo. 0,75. Entonces los negativos, a medida que va aumentando el valor, siendo negativo, va disminuyendo. No, pero de 0,45 a 0,49. No, pero a menos 0. 49, Pero a menos 0. Es negativo, significa que va disminuyendo. Menos infinito. Menos 1 es menor que eso. sí, pero voy aquí. El límite es menos un medio. El primero está aquí, 4,5. El segundo está aquí. El tercero está aquí. El cuarto está aquí. Este está... Como la mitad entre los dos. Casi la mitad. Como más pasadito que sirve. está bien, pues tienen toda la razón, está aquí. Y este Y está más este cerca, está un aquí. poquito más cerca. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que a medida que el n cada vez más grande, el valor
se va acercando a eso, porque ese es su límite. O sea, cuando yo calculo el límite, estoy mirando al infinito. Yo sé que no me lo puedo imaginar, pero si pudiese tomar el infinito, ¿cuál es el último número que toma? Es menos 0,5. ¿Sí? Ese es el último que toma. Si yo le pongo 100.000, ¿no es cierto? Me va a dar 0,49999, por decir, casi 0,5, pero no 0,5. ¿Se fijan? Pero cada vez más cerca al medio negativo. ¿Sí? Pero es el número. ¿Sí? Esta sucesión va a ir a dar al menos un medio. Bien. Esta sucesión que está acá, voy a borrar la calculadora. Converge al número E. O sea, el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido por n elevado a n, ese converge a un número irracional. El E es un número irracional. ¿Qué significa irracional? Que tiene infinitos decimales no periódicos. Y a ese número es el que le llamamos E. O sea, esa es una manera de calcular el número E. ¿Cuál es la gracia? Que si yo necesito el número E con 3 decimales, entonces le pongo n por decir 100.000. Si necesito con 4 decimales, le pongo en L 5.000. Mientras más grande el n, más precisión va a tener. Porque al final, el último número el que debería tomar es el número E. Entonces, mientras más decimales quiera, mejor. Y ese es un modo en que calcula el número E la calculadora. Hace esa fórmula. Oye, pero si le coloca uno a esa fórmula. Sí, pero converge. Por eso digo. Aquí está el 0, aquí está el E. El n vale 1. ¿Cuánto me da? 2. ¿Cuánto vale E? Véanlo en la calculadora. ¿Cuánto le da? El E. El número E. Ah, ya 2,75. Ya entendí. 71. 2.718. Eso, ya, con 3 decimales. Entonces, claro, cuando n vale 3, ¿cuánto me da? 1 más 1 tercio, son 4 tercios elevado a 3. 4 tercios elevado a 3. ¿Cuánto te da eso? Me da 2,37. Tengo que llegar ahí. Pónganle, ¿no es cierto? El n vale 100. Entonces serían 101 partido por 100 elevado a 100. 2.704. Se fijan, ya obtuve un decimal de precisión. ¿Se fijan? Entonces, cuando el n es infinito, converge al número E. Esa es su sucesión. Su demostración no es fácil. ¿Sí? Se hace por un truco de acotamiento y qué sé yo. Se demuestra que existe un número que la opción converge y a ese límite se le pone el valor de E, porque un número irracional no se puede escribir. ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque si ustedes calculan cuando n tiende a infinito, aquí no hay un dividir por la mayor potencia porque está como divisor y como exponente. ¿Cómo hago eso? No puedo hacer ese truco. ¿Se fijan? ¿Cuál es la gracia? Que yo le podría pedir el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido por n elevado a 2n. Una cosa fácil. ¿Qué es lo importante aquí?
reconocer que 1 más 1 partido por n elevado a n, eso es e. O sea, esto converge a e cuadrado. ¿Se dieron cuenta o no? Límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido por n elevado a n elevado a 2. Las potencias de la potencia se multiplican a fuerza. Esto converge a e, o sea, es e al cuadrado. ¿Sí? Claro, ¿dónde está más grave? Límite cuando n tiende a infinito, estoy inventando, ¿eh? Hoy día no ando muy ocurrente. 1 partido por 2n elevado a n. ¿A qué converge eso? No tengo idea. Pero tiene la forma del e. Pero no es e porque está multiplicado por 2. No se olviden. 1 partido por n, todo eso elevado a n, eso es e. Si yo le agrego, si le pongo un 2 acá, le pongo un 2 arriba, ya no es. Medio de. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Por ejemplo, a ver si se me ocurre. Claro. Algo, ya, hasta aquí llegamos. U igual a 2n. Entonces, ¿cómo va a quedar el límite? Ojo, cuando n tiende a infinito, el u tiende a infinito. Sigo teniendo el mismo. U tiende a infinito. ¿Pero de qué? 1 más 1 partido por u. Elevado a u medio. Claro, porque tengo que despejar el n. Sí. ¿Sí? Pero esto, voy a aprovecharme del pánico aquí, lo escribo elevado a u medio. O sea, ese cambio me converge a raíz de esto. ¿Sí? Por eso es importante reconocerlo. Cada vez que lo vean, eso es e. Porque aparecen en algunos cálculos cosas de ese tipo y dicen, se parece al e, se parece al e. Lo convierto en e y veo cuánto da. Porque por el límite no lo van a calcular nunca. No hay cómo dividir por n. ¿Cuándo calculo el límite al infinito dividiendo por la potencia de n? Cuando es un polinomio dividido por otro. Y ese no es un polinomio. ¿Sí? Bien, esas son sucesiones que convergen. Ya lo dejamos aquí. Como ven el título, series infinitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar. Cuando la suma da un número, entonces vamos a decir que la serie converge. Y ahí es donde vamos a entrar a técnicas y criterios para ver si converge o no. ¿Sí? Ya, señoras. Para marcar la meta. Sí. ¿Quieres firmar la lista? No, ya, pero te tengo ahí en el... No, si ya sonaste, porque virtual... No, queda ahí en el Zoom registrado como presente. Firmar esto. ¿Pero mañana viene el papel? Ahí vamos a ver. Con la zampola mañana, iré a firmar. Ya, no me puede. Ya, listo, vale, nos vemos. Eduardo, chao. Claro, te quedó bien el celular.